¿Cuáles son los honorarios de aceptar una herencia? Según un artículo publicado por el periódico digital lainformación.com, los honorarios de tramitación de una herencia varían entre los 2.200 euros y los 15.000 euros, siendo el coste medio de una herencia el de 7.500 euros. En Herencialistas, nuestra mayor motivación es que aceptes tu herencia al menor coste. Por eso, estudiamos cada caso y comparamos todas las opciones de que dispone la familia. Para nosotros no hay herencias grandes ni pequeñas, cada euro importa. ¿Cómo calcular los honorarios de una herencia? En este vídeo vamos a intentar explicarte cuánto cuesta aceptar una herencia. Despedirse de un ser querido es duro, hay que tomar decisiones importantes en momentos de gran dolor y vulnerabilidad, y, sin prácticamente tiempo para recuperarnos del impacto emocional, debemos empezar a preparar toda la burocracia inherente a aceptar una herencia. Como bien es sabido, únicamente disponemos de 6 meses para liquidar y presentar el impuesto de sucesiones y la plusvalía, y puede ocurrir que, agotado por todo lo vivido y agobiados por los plazos de tiempo, hagamos los trámites a todo correr sin estar bien asesorados legal y fiscalmente sobre cómo podemos hacer para aceptar la herencia al menor coste posible. El precio de aceptación de una herencia varía en función de diversos factores: del número de herederos, del valor del caudal hereditario, del número de fincas a transmitir, de la complejidad del caso, herederos en desacuerdo o litigios, de si la persona otorgó testamento o no, de si hay pactos sucesorios, capítulos matrimoniales u otros, de los trámites a realizar en dicho caso concreto y de otras casuísticas concretas como renuncias o usufructos. A continuación intentaremos explicarte cómo se reparten los gastos de aceptar una herencia y cómo podemos hacer para reducir el coste que nos supone. ¿Cuáles son los honorarios de tramitación de una herencia? Los gastos más comunes al aceptar una herencia son el abogado, economista o asesor legal y fiscal, la gestoría, los costes de certificados y tasas, la notaría, los registros de la propiedad, el impuesto de sucesiones y la plusvalía. En Herencialistas podemos realizar todo el proceso integral de aceptar una herencia y de esta manera conseguimos que las familias paguen menos y reciban su herencia en menos tiempo. Honorarios de abogado en una herencia. Es evidente que para ahorrar dinero aceptando una herencia debes estar bien asesorado tanto legal como fiscalmente. Entre otros motivos, queremos resaltar que es importante hacer una correcta elaboración de inventario y asignar un valor óptimo a los bienes inventariados. Ni demasiado alto, porque seguramente estaríamos pagando más impuestos de lo necesario, ni demasiado bajo, porque entonces seguramente tendríamos una penalización y habría que pagar un recargo. Por otro lado, también estudiamos todas las bonificaciones a las que tenemos derecho, tanto en el impuesto de sucesiones como en la plusvalía municipal. En Herencialistas contamos con abogados y economistas especializados en herencias que estudiarán cómo puedes aceptar tu herencia al menor coste. Generalmente los abogados tienen 3 modalidades de cobro. A porcentaje, el abogado suele cobrar entre un 10 o un 20% del importe de la herencia. Precio fijo, como ya hemos comentado al principio, suelen cobrar entre unos 3 o 5.000 euros. O un sistema mixto, que es una mezcla de los dos anteriores. En Herencialistas nuestros honorarios comienzan en los 600 euros y rara vez superan los 2.000, con los trámites de gestoría incluidos, no solo los de abogados. Nosotros no nos sentimos cómodos cobrando por un porcentaje final, dado que consideramos que resulta más claro y transparente que la familia conozca desde el inicio qué le va a costar aceptar la herencia, sin sorpresas de valoración. Presupuesto de abogado en una herencia. ¿De qué depende el precio exacto de la factura del abogado? El precio de la factura del abogado dependerá de factores como el importe total de la herencia, el número de herederos, de si están de acuerdo o en desacuerdo, del número de bienes a repartir y de las circunstancias específicas de la familia. Por norma general, la factura del abogado aumenta según el número de trámites a realizar porque tendrá que dedicarle un mayor número de horas y además, cuanto más complicado sea el caso, más elevado será el precio porque tendrá que dedicarle más tiempo para una correcta resolución. En Herencialistas disponemos de tarifas muy ajustadas. Si quieres saber cuánto te costará aceptar tu herencia, llámanos y pídenos presupuesto. Analizaremos tu caso a fondo y estudiaremos cómo poder reducir el coste final. ¿Cuánto cobra una gestoría por tramitar una herencia? Como ya hemos dicho, con Herencialistas no es necesario contratar una gestoría independiente para poder aceptar una herencia, ya que nuestros profesionales tienen más de 15 años de experiencia aceptando herencias. Como gestoría nos encargamos de todo: solicitud de las últimas voluntades, solicitud de seguros de vida, solicitud de la copia autorizada del testamento o pacto sucesorio, recopilación de documentos para el acta pintestato, si es que no hay testamento, certificaciones catastrales, gestión de la documentación, gestión y tramitación de la aceptación de herencia,
elaboración, liquidación y presentación del impuesto de sucesiones, elaboración, liquidación y presentaciones del impuesto de la plusvalía municipal y los trámites con el registro de la propiedad. ¿Cómo calcular los honorarios del notario en una herencia? Los notarios nos ayudan en múltiples aspectos relacionados con las herencias, como pueden ser emisión de la copia autorizada del testamento, declaración de herederos, aceptación de herencia, adjudicación de los bienes o renuncias de herencias. Hay que decir que los honorarios que cobran los notarios vienen fijados por el arancel notarial. Las tarifas pueden ir desde los 400 a los 2.500 euros dependiendo de factores como si hay que aceptar la herencia de un solo difunto o hay bienes de un familiar premuerto pendientes de aceptar, del número de herederos, de si hay legados, del número de bienes, de las deudas y gastos deducibles, del importe de la herencia, de si se hizo o no testamento, de si hay que hacer declaración de herederos o de si hay que disolver una sociedad conyugal. ¿Cuáles son los honorarios del registro de la propiedad en una herencia? Otro de los gastos vinculados a aceptar una herencia puede ser el coste del registro de la propiedad. Cuando hay bienes inmuebles a transmitir, ya sean de naturaleza urbana o rústica, es recomendable realizar la correspondiente inscripción. El precio a abonar dependerá del número de fincas y del número de nuevos propietarios, pudiendo abarcar normalmente de los 250 euros a los 2.000. ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto de sucesiones? Son sujetos pasivos del impuesto de sucesiones todas aquellas personas físicas que adquieren bienes o derechos por herencia, legado u otro título sucesorio, y las personas beneficiarias de seguros de vida como consecuencia de la defunción de la persona contratante, si se trata de un seguro individual, o de la persona asegurada, si se trata de un seguro colectivo. La cantidad a pagar, si es que sale a pagar, vendrá determinada por el inventario y la valoración de los bienes, pero ten presente que después podrás aplicar bonificaciones como las siguientes que son de aplicación en Cataluña: reducción por parentesco, reducción por discapacidad, reducción por personas mayores, exención y reducción por seguros, reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica, reducciones por la adquisición de participaciones en entidades, reducción por la adquisición de la vivienda habitual de la persona difunta, reducción por la adquisición de determinadas fincas rústicas de dedicación forestal, exenciones y reducciones por la adquisición de bienes de la persona difunta utilizados en la explotación agraria del heredero o del legatario, reducción por la adquisición de bienes del patrimonio natural, reducción por la adquisición de bienes del patrimonio cultural, reducción por sobreimposición decenal. ¿Cuánto tengo que pagar de plusvalía? El impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, es un tributo local directo y de carácter potestativo que grava el incremento de valor que ha experimentado un terreno de naturaleza urbana durante el tiempo que una persona ha sido propietaria del mismo. Debes tener presente que al ser un impuesto de carácter potestativo, cada ayuntamiento decide si lo aplica o no, aunque lamentablemente en la mayoría de ciudades sí que es de aplicación. Para poder calcular la cantidad a pagar a efectos de plusvalía, es necesario conocer dos datos: la base imponible y el tipo impositivo. La base imponible está constituida por el incremento de valor que han tenido los bienes desde la anterior transmisión hasta el momento del devengo, es decir, de la presente transmisión. Este periodo se calcula con un máximo de 20 años. Es decir, aunque entre las dos transmisiones hubieran pasado 25 años, a efectos de calcular el impuesto solo se tendrá en consideración 20 años. Para calcular el importe de la base imponible debemos tener en cuenta a su vez valor del terreno, que es el valor catastral del suelo en el momento del devengo del impuesto, y el porcentaje de incremento. Este se calcula multiplicando el número de años enteros transcurridos desde la última transmisión por el coeficiente establecido. Este coeficiente se fija en la ordenanza fiscal municipal y puede ser diferente para cada ayuntamiento, siempre respetando unos límites máximos que establece la Ley de Haciendas Locales. El tipo impositivo lo determina el ayuntamiento en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sin que pueda superar el 30%. En la mayoría de ayuntamientos se permiten ciertas bonificaciones y aunque no son iguales en todas las poblaciones, suelen ser similares. En relación a las bonificaciones, la más importante es la referente a que la transmisión sea mortis causa. Otra condición también muy habitual es que la finca que se transmite sea la vivienda habitual del causante. Es muy importante analizar con detalle la ordenanza municipal de cada ayuntamiento en concreto para ver a qué bonificaciones podemos acogernos y en qué porcentaje o importe, dado que las bonificaciones pueden llegar a ser del 95%. Pero tranquilo, en Herencialistas nos encargamos de todo para que tú no te preocupes por nada. Conclusión. El coste de aceptar una herencia es muy variable, puede ir de los 500 euros hasta superar los 15.000.
Lo que sí es verdaderamente importante es que no pagues ni un euro de más. Para ello es vital estar bien asesorado y realizar un correcto inventario, una correcta valoración de los bienes y conocer a fondo los impuestos a aplicar y sus bonificaciones. Si tienes que aceptar una herencia, contáctanos y te ayudaremos.